a ningún lado. Nos quedamos en Hechos. Hechos 15. Me quería acostumbrar a hacer trampolines. Hechos capítulo 15. Es bastante largo el capítulo, así que no lo vamos a estudiar completo. Vamos a hacer solamente casi la mitad del capítulo. Vamos a ver los versículos 1 al 21. Y la semana que viene, bueno, no la semana que viene, sino de aquí a 2 semanas, la otra parte de Hechos 15. Ahí la señora Lourdes va a ir repartiendo a los chicos las tareas. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué problema? ¿Qué problema? No, sería medio indiscreto preguntar sobre la circuncisión aquí. No lo voy a hacer por razones de pudor. Pero, empezaron a exigir, tienen que circuncidarse para ser salvos. Veníamos siguiendo al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, que creo que, Viole, lo tenés, podés ponerme el mapa en pantalla. Lo vamos a repasar solo para que vayan acordándose los nombres de las ciudades. Entonces salió de Antioquía de Siria, que está arriba hacia la derecha en la pantalla. Antioquía de Siria fue su iglesia enviadora, podríamos decir. Descendió a Seleucia, a la costa, la ciudad de la costa. Luego navegó a Salamina, la isla de Chipre. Cruzó la isla a pie. Predicó en Salamina, predicó en Pafos. Ahí van siguiendo la flechita. Y en Pafos le predicó a Sergio Paulo, el procónsul. Ahí le resistió Elimas, el mago, ¿se acuerdan? Luego navegó hasta Perge. De Perge caminó hasta Antioquía, otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. En Antioquía entró en las sinagogas y aquí empezó a utilizar este método de entrar a la sinagoga y predicar el evangelio abiertamente cuando se le daba la palabra a quienes conocían la ley. Entonces Pablo, como ex fariseo, aprovechaba su conocimiento de la ley para llevar a la gente de la ley a la gracia. Comenzaba con la ley, comenzaba con Abraham, pasaba por Moisés, repasaba la promesa hecha a David del descendiente eterno en su trono, y luego terminaba diciendo: Cristo es el cumplimiento de todas estas promesas, ¿verdad? Y esa es la manera en la que Pablo iba predicando. Entonces predicó así en Antioquía, lo mismo hizo en Iconio, en Listra, en Derbe. Desde Antioquía lo empezaron a perseguir, lo sacaron, lo echaron prácticamente, hubo un grupo que lo seguía persiguiendo. En Iconio también lo rechazaron, lo quisieron apedrear. Él siguió hasta Listra y luego, en Listra finalmente lo apedrearon. Pasó que lo apedrearon, no, en Iconio lo apedrearon, perdón. Lo sacaron casi muerto a las afueras de la ciudad y el Señor hizo un milagro, le devolvió la salud de tal manera que él se paró, entró a la ciudad, predicó un poco más y siguió viaje, pasó por Listra, por Derbe, lo seguían persiguiendo, y al llegar a Derbe volvió. Y en Derbe el Señor, vemos que no se presentan grandes oposiciones en Derbe. Al contrario, el Señor le abrió la puerta, quizá como una forma de consuelo, ¿no? Después de haber sido perseguido y apedreado, en Derbe el Señor le abrió las puertas y bueno, y muchos se convirtieron, dice la palabra de Dios. Luego volvió a las mismas ciudades donde lo echaron, lo apedrearon y volvió. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Fue lo último que vimos la semana pasada. ¿A qué volvió? Confirmando la fe de los cristianos, que quizá muchos de ellos habían quedado desanimados por ver que lo habían sacado corriendo. ¿Sí? Ver la oposición abierta que había al cristianismo, o aún imagínense los de Iconio que lo vieron tirado, apedreado, sangrando, ¿no? La tristeza de haber visto a Pablo en esas condiciones y por supuesto a Bernabé perseguido también.
Entonces seguramente estaban tristes, desanimados, preguntándose si ser cristiano valía la pena. Entonces lo que hacía Pablo era volver y decir, sí, el Señor abre puertas, sí, predicar a Cristo vale la pena, sí, sufrir por Cristo vale la pena, y confirmaba la fe de los cristianos allí. Amén. Que sea esa nuestra actitud, de no estar, porque si somos sinceros, la vida del cristiano es difícil. Sufrimos también, insisto, ya después de haber estudiado y de haber estado repasando las cosas que algunos hermanos en otros lugares del mundo verdaderamente están sufriendo, hasta vergüenza da decir que nosotros acá sufrimos, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer que nadamos contra la corriente en este mundo como cristianos, que recibimos rechazo, burlas, etc. Pero vale la pena, por el Señor, Cristo lo vale. Volvió hasta Antioquía, dice la palabra de Dios, descendió a Perge, esta vez pasó por Atalía en su viaje de regreso, por la ciudad ven aquí abajo en la región de Licia, y desde Atalía navegó sin pasar por la isla de Chipre esta vez, desde el puerto de Atalía navegó hasta Antioquía, de vuelta a su iglesia enviadora, y allí dio testimonio, y esto veíamos de nuevo de la buena actitud que tenía él como creyente. No contó todos los padecimientos y persecuciones, vimos en el final del versículo 14, 14:26, de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes padecimientos tuvieron en el camino. Eso es lo que contaban a la iglesia. Contaban cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y bueno, y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Entonces, ahora comenzando el capítulo 15, los encontramos en su iglesia enviadora en Antioquía, quedándose por un tiempo, por unos meses. Pero sucedió algo aparentemente en lo que ellos habían viajado. Se cree que estuvieron de viaje aproximadamente entre 1 año y medio, 2, alrededor de 2 años. Y cuando volvieron, resulta que en la iglesia de Antioquía habían entrado falsos maestros, trayendo mala doctrina. Y una de esas malas doctrinas estaban realmente pervirtiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, la circuncisión como un requisito para la salvación, ¿no? Pervirtiendo el evangelio, porque sabemos que el evangelio es únicamente por la gracia del Señor, ¿verdad? Sin obras. Ni siquiera la circuncisión, eso es un rito religioso. Me lo imagino a Pablo como... ¿Cuántos vieron un video viral en estas últimas 2 semanas de un hombre que estaba haciendo un lechón asado? ¿Lo vieron? ¿No? Estaba en una juntada de amigos, se ve que se veía la cancha y la parrilla al lado, y estaba el hombre haciendo el lechón, y los amigos venían y, no, tenés que meterle más brasa, no, tenés que sacarle, no, tenés que darlo vuelta, no, tenés que ponerle, y lo molestaban hasta que se cansó el hombre, no, pero así está bien, no, está perfecto, no, vieron que cuando vos te ponías a hacer el asado, viene la gente y opina. No sé, creo que a los asadores les pasa eso. Lo hacemos en la cocina, en el horno de la cocina, el asado. Y te vienen a opinar, ¿verdad? Todos saben cómo hacerlo mejor que vos, hasta que... ¿En serio no lo vieron? Tengo que mandárselo. ¿Alguien lo vio? ¿Lo viste? Agarró el lechón y lo revolvió. Nadie lo podía creer. Se hartó de que así está perfecto, no necesita nada. No, tenés que meterle... Y agarró y lo revolvió. Y bueno, según entendí, después lo agarraron y lo lavaron. Lo comieron igual, pues estaba casi listo. Yo me lo imagino así a Pablo, llegando a Antioquía, habiendo salido de una iglesia que predicaba un evangelio precioso, un evangelio perfecto, así está bien, no me lo toquen, porque así está perfecto.
Y llegó y al llegar a Antioquía se entera que había un grupo de hombres que estaban diciendo, no, como quien le dice agregarle brasa al asado. No, tenés que agregarle la circuncisión a la salvación. No, 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 así está bien. Así está bien. Empezó una discusión. Entonces este capítulo 15, que vamos a ver solo una pequeña parte hoy, es especial porque define con claridad un asunto que yo creo que ha sido controversial desde los tiempos apostólicos. ¿Qué se necesita? A pesar de que en la palabra de Dios es clarísimo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Porque entonces, ¿qué te van a decir? Bueno, en algunas iglesias van a decir, necesitas muchas buenas obras para la salvación, porque vas a presentarte un día delante de Dios y van a ser pesadas tus buenas obras, y si tenés más buenas obras que malas, entonces van a ser salvos, te van a decir algunos, ¿no? Entonces necesitas buenas obras para ser salvo. Después otros te van a decir, no, 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 la Biblia dice que es por la fe en Cristo, pero tenés que conservar tu salvación con buenas obras, tenés que guardarla con buenas obras, te van a decir en otros lados. Después otros te van a decir, no, no, tenés que poner tu fe en Cristo y además tenés que bautizarte, ¿sí? Porque el bautismo te quita el pecado original, dicen algunos, ¿no? Es una herejía, por supuesto, sabemos. Entonces necesitas pasar por las aguas del bautismo para que tu pecado sea quitado y así puedas ser salvo, ¿no? Otros te van a... Bueno, y aquí había un grupo que aún en el día de hoy existen grupos así que te dicen, bueno, es la fe en Cristo, sí, pero además tenés que agregar el cumplimiento de la ley de Moisés, para algo fue dada, ¿no? Entonces este capítulo, ¿vieron cuántas posiciones hay respecto a la salvación? Les mencioné por lo menos 5. Entonces este capítulo declara lo que es, a nuestro entender, hermanos, una doctrina fundamental para nuestra iglesia, una doctrina que no estamos dispuestos a negociar, y por eso el título de la predicación de hoy es Solo Cristo y nada más. Solo Cristo y nada más que Cristo para ser salvos. O como los reformadores dijeron, una de las 5 solas, ¿no? Solo Cristo, solamente en Cristo. ¿Sí notaron que la mayoría, hasta acá, como venimos repasando los viajes de Pablo, que la mayoría de la persecución venía de quién? Judíos, de judíos. Y desde Antioquía de Pisidia, si me volvés a poner el mapa, Viole, por favor, desde Antioquía de Pisidia lo venían persiguiendo por varias ciudades, hasta que, bueno, lograron apedrearlo en Listra, y ahora está volviendo a su iglesia enviadora, y saben que en aquel tiempo abundaban los judaizantes, que es, cuando hablamos de judaizantes estamos hablando de gente que quería sumarle al evangelio de la gracia las costumbres judías. Una de las cuales era esto que leemos en el versículo 1, la circuncisión y otras tantas, ¿no? La ley ritual. En otras palabras, sí, puedes ser salvo creyendo por fe en Cristo, pero tenés que hacerte judío para llegar a ser parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es Israel, entonces para ser pueblo de Dios tenés que hacerte judío. Esa era la predicación, la postura de los judaizantes. Y uno diría hoy en día qué locura, ¿no? Porque ¿quién en su sano juicio va a querer? Y sin embargo, vos hoy en día visitás iglesias y ves cómo están llenas de banderas de Israel, ¿no es cierto? Y que a Jesús, no le llame Jesús, llamale Yeshua, no sé cuánto, ¿verdad? Y celebran las 7 fiestas a la manera del pueblo de Israel y están judaizando la iglesia, poco a poco. Y cada vez más, hermanos, presten atención porque eso se está poniendo de moda. Los judaizantes no son cosas del tiempo de los apóstoles, los judaizantes todavía existen, todavía están en vigencia. Y en aquel tiempo era entendible porque Jesús era judío. Recién el reino de Dios se estaba expandiendo como
como él mismo había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está en Jerusalén, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, la provincia al norte. Bueno, ahí abajo lo tienen, Jerusalén, Judea, la provincia donde se encuentra Jerusalén, Samaria, la provincia en el norte, y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces están en este proceso en el que se está predicando la salvación por medio de Cristo, que era un judío, que nació en Israel, que hace pocos años, hacía recién un par de años que esto había pasado en tiempo de los apóstoles, recién Jesús partía a la presencia del Padre, los apóstoles todavía estaban vivos, los apóstoles eran todos judíos, apenas está avanzando el evangelio de los gentiles. Entonces, bueno, es hasta entendible que todavía, era como una cosa muy reciente. Bueno, es entendible que todavía tengan estas dudas, ¿no? Pero 2000 años después, hermanos, en nuestro tiempo, que todavía haya quienes predican, o que todavía haya quienes quieren judaizar la iglesia, estamos en problemas. Entonces, el texto de hoy precisamente nos muestra 4 argumentos en defensa de la suficiencia de Cristo para la salvación. Eso es lo que vamos a ver. 4 argumentos en defensa de que Cristo es suficiente. Cristo y nada más para ser salvo. Entonces, algunos que venían de Judea, y ahí tienen el mapa, está Judea, la provincia aquí abajo, donde se encuentra Jerusalén, en territorio de Israel. Desde allí, desde Judea, habían viajado hasta Antioquía, allá arriba, Antioquía de Siria. Ahora se encuentra el apóstol Pablo en su iglesia enviadora en Antioquía, y algunos habían sido enviados desde Judea hasta Antioquía. Estos, bueno, judíos, ¿no? Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban adulterando la doctrina de la gracia. Así que en primer lugar, el primer punto que vamos a ver hoy es la doctrina adulterada. Presentándoles en primer lugar una demanda innecesaria. Demandándoles que tienen que circuncidarse, cosa que no es necesaria para la salvación. Y es interesante, hermanos, que a diferencia, y quiero remarcar, porque justo arriba acabamos de ver cómo el apóstol Pablo y Bernabé iban volviendo ciudad por ciudad y aún volvieron a Antioquía, y donde llegaban ellos llegaban con 2 motivos, o con motivos evangelísticos porque nunca se había predicado el evangelio en ese lugar, o si estaban volviendo a una ciudad antes visitada, llegaban para fortalecer la fe de los hermanos. ¿Se acuerdan? O para predicar el evangelio o para fortalecer la fe de los hermanos. Ahora, estos que llegan de Judea están llegando para cuestionar la doctrina, predicando a los hermanos gentiles que tienen que circuncidarse y convertirse al judaísmo para ser salvos. Anotate esto, porque esto es característico de los que entran a las iglesias a causar divisiones. No son evangelistas ni son fortalecedores de la fe de nadie, son pendencieros y cuestionadores de la doctrina. Ahí tenés un claro ejemplo. Entonces estaban trayendo una demanda innecesaria, tienen que circuncidarse. Ante esa demanda innecesaria fue necesario una discusión. Tuvo que haber una discusión necesaria, que la vemos en el versículo 2. Porque hay una sola razón bíblica permitida para contender dentro de la iglesia. ¿Cuál es? Judas 3. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y lo que estaban haciendo estos era adulterar la doctrina. Entonces los apóstoles le dijeron, vení, vamos a tener que tener una discusión. Están tocando la doctrina de la salvación. Entonces Pablo y Bernabé se dispusieron a defender, dice en el versículo 2, y daban buen testimonio de... no, estoy en el 16. Versículo 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Cuando dice no pequeña, discusión y contienda no pequeña, quiere decir que se plantaron firmes. No les vamos a permitir que prediquen un evangelio diferente.
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, no vamos a negociar el tema de la salvación es por gracia. Y ustedes saben, hermanos, que yo tengo amigos pastores, amigos muy amados con los cuales tenemos algunas pequeñas diferencias doctrinales, pero respecto a la salvación, lo siento, pero no podemos, si pensás diferente no podemos tener compañerismo, porque hay un solo camino, una sola es la verdad, y en uno solo hay vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. La doctrina de la salvación, hermanos, entendamos que es uno de los fundamentos de nuestra fe. Entonces, por esto, si ven ahí en el versículo 2, Pablo y Bernabé les dicen, bueno, ustedes piensan esto, nosotros creemos firmemente esto otro, vamos a Jerusalén y lo conversamos en frente de los apóstoles, ¿no? Vamos directamente a ver qué dicen los que directamente, porque no es que ellos no creían en Jesús, sino que sí creían con fe en Jesús, pero querían agregarle a la fe en Cristo el cumplimiento de la ley. Entonces, bueno, ¿ustedes creen en Cristo? Sí, nosotros también. Vamos a ir a los discípulos de Cristo, a los apóstoles a Jerusalén, y a ver qué dicen ellos al respecto. Porque esta no es cualquier discusión, no es algo que simplemente podemos decir, bueno, vos crees que hay que agregarle obras, yo creo que sin las obras. No, en esto no se negocia. Con esto no hay compañerismo, no hay igual doctrina de la salvación. Subieron, y algunos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dice que subieron a Jerusalén siempre se sube, aunque en realidad queda, si ven en el mapa, queda al sur, en el mapa. Para que los apóstoles terminen mediando en ese asunto importante, ¿no? Entonces le plantean, hay una distorsión, como en tercer lugar, hay una distorsión peligrosa de una doctrina. Están adulterando, están distorsionando de una manera peligrosa la doctrina de la gracia. Ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, la misma iglesia de Antioquía les dio el visto bueno, Pablo, Bernabé, vayan a los apóstoles, vayan también con estos que creen que hay que agregarle obras, vayan todos juntos y hablen con los apóstoles. Entonces la iglesia estuvo de acuerdo. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, poneme el mapa de nuevo, por favor, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Vieron? Tienen las provincias que quedan de paso para llegar a Judea, a Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles. Fenicia y Samaria, que están en letra mayúscula, ¿no? Entonces, en el camino obligado desde Antioquía hasta Jerusalén, pasaban por Fenicia y Samaria, ¿y qué hacían? Iban contando a todos los creyentes en esos lugares cómo Dios estaba salvando a los gentiles y las noticias causaban mucho gozo. Y observen, ya desde el vamos, observen qué gran diferencia, hermanos. Que la obra de la gracia produce gozo. Ahora, si hubiera que agregarle la ley solamente produce tristeza de quebrantarla una y otra vez. Y si tenés que agregarle las obras de la ley a la salvación, pues entonces vivís perdiéndola. Y cuando hablo de la ley, hermanos, no solo hablo de la ley de Moisés, sino que hablo de todas las cosas. Si ellos hubieran pasado dando testimonio de cómo la fe más la ley salvó a los hermanos, ellos estarían hablando de cosas que Cristo hizo y que ellos también hicieron para mantenerse salvos, ¿no? Esta adulteración de la doctrina entonces termina concluyendo en son las cosas que Cristo hizo por mí y las cosas que yo hago para mantenerme salvo. Lo que yo hice, lo que yo cumplí. Pero cuando Pablo hablaba de la gracia, que precisamente dice eso, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Ese evangelio de la gracia que ellos le habían predicado
precisamente el centro del Evangelio de la Gracia es que Cristo lo hizo todo para salvarnos. Y todos ellos ahí en el norte, las ciudades que vemos donde había pasado, habían sido salvos por la gracia del Señor, por la obra de Cristo. Entonces llegan a Jerusalén, dice en el versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahí está, me salté una palabra. Entonces la iglesia de Jerusalén los recibe con gozo, y de nuevo el gozo producido en los corazones de aquellos que escuchaban cómo la gracia de Dios estaba obrando salvación en los gentiles. La gracia de Dios obrando salvación en los gentiles. También era así el testimonio que Pablo y Bernabé daban. Ellos no contaban las cosas que ellos hicieron, sino las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, siempre levantás una piedra y aparece un fariseo, ¿no? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, mirá, algunos sí habían puesto su fe en Cristo, pero todavía no querían abandonar su identidad de fariseos. Les gustaba esto de ser el conocedor de la ley, de ser el maestro, ¿vieron? Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quién? A los gentiles, de los cuales Pablo y Bernabé están dando testimonio que se convirtieron por la gracia. Bueno, qué bueno que se convirtieron. Ahora, ¿qué sigue? Y mandarles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. ¿Verdad? Esa era la intención de los fariseos. Mandarles que hagan eso, ¿sí? Y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, imponerles una carga, básicamente. Y saben, hermanos, que cuando un gentil es salvo, es sacado del reino de las tinieblas y puesto en el reino de Dios. Es traído a ser parte, cuando un gentil es salvo, es traído a ser parte de la iglesia, no de Israel. ¿Entienden? Lo mismo cuando un judío, acá estoy hablando de conversión de gentiles, pero cuando un judío se convierte, es sacado del judaísmo para ser parte de la iglesia y del reino de Dios. Y bueno, tiene el plus de ser judío por nacionalidad, pero para la salvación, como dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando una persona es salva, no pasa a ser parte de una nacionalidad, pasa a ser parte del reino de los cielos. Y en ese sentido la palabra de Dios dice una y otra vez que somos, como hijos de Dios, como cristianos, somos extranjeros, viviendo en un territorio ajeno, ¿no? Nuestra ciudadanía, le escribió Pablo a los Filipenses 3, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor nuestro. ¿Vieron? Y más allá de la diversidad cultural y todo eso que ya sabemos, que de hecho, hermanos, a veces por ahí el Señor te permite viajar, estar en otros lugares y visitar iglesias hermanas, y vos notás que hay diferencias de costumbres y aún de formas, las formas de hacer la reunión, la liturgia, ¿no? Las diferencias en la liturgia. Y somos tan diferentes en muchas cosas y sin embargo tenemos un Señor, un Espíritu, una fe. Y aunque hacemos muchas cosas diferentes, cada iglesia tiene una identidad, pero en Cristo somos uno. Entonces todo intento de sumarle ritos a la fe, todo intento de sumarle obras o de sumarle tradiciones a Cristo es adulterar el Evangelio. Solo Cristo y nada más. Amén. En segundo lugar tenemos la declaración de Pedro sobre la gracia en el versículo 6. Aquí Pedro entonces, hasta aquí la defensa la habían presentado Pablo y Bernabé en Antioquía,
traen el planteo a los apóstoles, dice en el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, ¿sí? Los apóstoles y los ancianos. Entonces imagínate, la iglesia de Jerusalén, podemos imaginar quiénes estaban ahí. Estaban todos los apóstoles, menos uno que había muerto. ¿Quién era? Sí, Jacobo, Santiago había muerto, el apóstol, pero estaba presente el otro Jacobo, que ahora lo va a mencionar ahí, que él en un momento toma la palabra acá en esta discusión, que es el medio hermano de Jesús, que había llegado a ser un líder de la iglesia. Entonces estaban todos los apóstoles, no estaba Judas, estaba probablemente Matías, no estaba Jacobo porque ya había sido muerto, estaba el otro Jacobo, medio hermano de Jesús, más el apóstol Pablo, más Bernabé, que también estaba, los judaizantes del otro lado de la mesa. Qué interesante discusión, ¿no? Como cuando te sentás a celebrar la Navidad, libertario y kirchnerista, ¿viste? De un lado y del otro de la mesa. Bueno, ¿qué se puede esperar de esa mesa? Hicieron esta reunión y discutieron largamente, dice la palabra de Dios. O sea, había mucho por hablar, ¿no? Le dedicaron mucho tiempo. Yo creo que esto nos enseña, hermanos, que las doctrinas fundamentales son importantes, son fundamentales, ¿no? Estoy siendo redundante, y dignas de que se les dedique mucho tiempo. Sobre todo, Dios salva por gracia, mediante la fe, sin obras añadidas. Bueno, sí, pastor, eso ya lo sabemos, todos los domingos decir lo mismo, y lo vamos a seguir diciendo porque es una doctrina fundamental. Y porque los que predican la añadidura de obra no se cansan de predicar su mala doctrina. ¿Por qué nosotros nos vamos a cansar de predicar el Evangelio sin diluirlo? Entonces Pedro se levanta y defiende esta verdad eterna. Dice en el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces en un momento Pedro pide la palabra y ¿saben qué se me venía a la mente? Que Pedro y Pablo ya habían tenido una discusión al respecto. Marquen Hechos 15 y acompáñenme a Gálatas 2 porque creo que no está Gálatas 2 en pantalla, ¿no? Gálatas capítulo 2, búsquenlo en sus Biblias. Gálatas capítulo 2, miren lo que dice el versículo 11. Esto había pasado en algún momento antes del concilio de Jerusalén. Y el Señor permitió que quede registrado Pablo escribiéndole a las iglesias de Galacia, pero cuando Pedro vino a Antioquía, 2.11, ¿lo tienen? Gálatas 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, en un momento, el apóstol Pedro viajó desde Jerusalén hasta la iglesia de Antioquía. Vieron que anteriormente lo vimos a Pedro también visitando y confirmando la fe de los hermanos, que anduvo por las regiones, por las iglesias de la costa, aquellas donde había predicado Felipe, ¿se acuerdan? Bueno, entonces Pedro acostumbraba a viajar a otras iglesias para eso, para confirmar la fe de los hermanos. Entonces en algún momento pasó por Antioquía y se encontró ahí con Pablo en Antioquía y con Bernabé, y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, llegó el apóstol Pedro en su viaje, se encontró con la iglesia de Antioquía, una iglesia mayormente gentil, se sentó a la mesa con ellos, por ahí los gentiles le sirvieron un lechoncito o algún tipo de comida que no es kosher, y el apóstol Pedro comía con los gentiles. ¿Pero qué pasó? Pero después, versículo 12 a la mitad, pero después que vinieron, dice algunos de parte de Jacobo, ¿no? Habían venido de Jacobo, el medio hermano de Jesús, que ahora era líder anciano, pastor en la iglesia de Jerusalén,
a Jacobo lo tenemos históricamente como muy defensor del judaísmo también, a pesar de ser un líder de la iglesia. No estoy diciendo que Jacobo era un hereje, sino que esas eran sus raíces. Entonces los de Jacobo habían ido a Antioquía en lo que Pedro estaba allí, y cuando llegaron los enviados de Jacobo, Pedro, ¿qué hizo? Dejó el chanchito de la... No, lechón yo no como, ¿no? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿no? Muy hipócrita. Y en su simulación, mirá la palabra que usa, está diciendo re careta, Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también. No, Bernabé, no me toquen a Bernabé. Yo soy del fan club de Bernabé. Bernabé se puso careta como Pedro. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ah, no, nosotros comida que no es... No, nosotros no comemos, ¿no? Pero Pedro, dale, si te habías sentado a la mesa con los hermanos de Antioquía y habías estado comiendo, ¿por qué ahora no querés comer? No, yo esas cosas no como. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Vuelvo a repetir esa frase. No por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Y por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Para qué agregarle las obras de la ley si por la ley nadie es justificado? Toda persona es justificada por la fe en Cristo. Entonces ya venían con estos antecedentes, ¿no? Y esto había pasado en Antioquía, vamos a decir, territorio de Pablo. Pero ahora vienen con este planteo y Pedro es local. Están en Jerusalén. Y Pedro es prácticamente el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Entonces se levanta Pedro, y yo no sé si Pablo habrá dicho, ay, ¿qué va a decir? Va a aprovechar y... capaz aprovecha y me la devuelve, no sé, ¿viste? Pero miren qué apropiado lo que dijo Pedro. Pedro se levantó y les dijo, versículo 7, Hechos 15, 7. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces, les está recordando su propia experiencia con los gentiles. ¿Se acuerdan cuál había sido la experiencia de Pedro con los gentiles? En la casa de Cornelio, exactamente. En Hechos capítulo 10, primero el Señor le había mostrado el lienzo con todo tipo de animales inmundos, diciéndole mata y come. No, Señor. Con la verdad espiritual de no llames inmundo a lo que Dios va a santificar, refiriéndose a los gentiles. Llega a la casa de Cornelio, centurión, soldado romano, con toda su familia romana, gentiles hasta los huesos. Les predica el Evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y los gentiles, y ellos se convierten por la fe en Cristo, la predicación del apóstol Pedro, y el Espíritu Santo viene sobre ellos de manera inmediata. Entonces, Pedro les recuerda esa experiencia que él tuvo. Dice, Dios me eligió a mí para manifestar que él había escogido que los gentiles creyesen. Como diciendo, miren, casi refiriéndose probablemente a los judaizantes, miren, hermanos judíos, el Señor me mandó a mí, y no como haciendo alarde ni nada, pero el Señor me mandó a mí, y en mis ojos, yo vi como Dios decidió. Habla de una decisión de Dios ahí, ¿vieron? Dios escogió que los gentiles oyesen.
Esto no fue idea mía, no fue que a mí se me ocurrió ir, el Espíritu Santo guió todo esto, me llevó hasta un grupo de romanos en una ciudad más romana que la misma Roma, que era Cesarea, y allí gentiles escucharon el Evangelio y allí el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y ¿saben qué? Ellos no se habían circuncidado, ellos no se habían vuelto al judaísmo, ellos no se mudaron a vivir a Jerusalén, ellos siguieron ahí en Cesarea, siendo hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Por la fe, Dios purificó sus corazones. Por la fe, no por las obras de la ley. Versículo 10. Hablando ahora de la imposibilidad. Entonces, Dios lo decidió. Hay una evidencia espiritual. ¿Qué? Que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y es indiscutible. Todos lo sabemos, pasó con Cornelio. Y ha pasado de ahí en más. De hecho, es imposible que por la ley, punto C, la imposibilidad humana, es imposible que por la ley alguien sea salvo. Ahora pues, versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. En otras palabras, vamos a parafrasear. Seamos sinceros, hermanos judíos. ¿Quién de nosotros ha podido cumplir toda la ley? Nada. ¿Vos la cumpliste? No. ¿Que vos nunca quebrantaste? No, sí, claro que quebranté. ¿Y entonces por qué quieren imponer el cumplimiento de la ley para ser salvos si sabemos que nadie puede cumplirla? ¿Conocen, o acaso conocen a algún judío que la haya cumplido? Bueno, Cristo. Pero nadie más que Él. Solamente el Señor Jesucristo y por causa de su naturaleza divina. Entonces, ¿por qué quieren imponerle a los gentiles algo que ni ustedes mismos hacen? En otras palabras les dice. No sean hipócritas. Al contrario, les dice en el versículo 11, antes, o al contrario, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Y me encanta la forma, y vieron la forma en que lo dijo el apóstol Pedro, no dijo por la gracia de Jesús, ellos son salvos igual que nosotros. No, dice, por la gracia nosotros somos salvos igual que ellos. Casi que los puso a ellos como, ¿vieron? Así como el Señor los escogió a ellos, también a nosotros. Estamos al mismo nivel. Y ellos no son judíos. ¿Por qué los quieren judaizar? Ellos serán salvos, nosotros seremos salvos como ellos. Versículo 12. Entonces toda la multitud, había un montón de gente, ¿no? Cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ahí de nuevo Pablo y Bernabé dando testimonio, así se salvaban los gentiles, así descendía el Espíritu Santo sobre ellos. Y toda la multitud se maravillaba y le daba gloria al Señor por lo que estaba haciendo con los gentiles. Que cuando el Evangelio de la gracia es expuesto, hermanos, toda la gloria se la lleva Dios, porque todo lo hace Dios. Cuando se vive en el legalismo, el enfoque está puesto en los méritos de a ver quién hace más. ¿Quién es el que más hace? Ese es superior. Para el Evangelio de la Gracia no hay uno que sea superior. Cristo es el que hace. Y en su testimonio acá el apóstol Pablo se pone, y se pone al costado. Y predica, dice, las grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos. Me encanta esa frase. Dios hizo todo esto por medio de nosotros. No iba a chapear a decir, no saben lo que hicimos. Me dejaron como muerto en Listra, apedreado, y me levanté y entré de nuevo. Te aseguro que no lo contó de esa manera.
Dijo, me dejaron como muerto y el Señor me levantó de una manera milagrosa y hizo un milagro tremendo en mi vida y me levanté y seguí predicándolo y Él siguió abriendo y Él daba gloria al Señor porque así es el Evangelio de la Gracia. En el Evangelio de la Gracia Dios se lleva toda la gloria. Si le ponemos obra, si le ponemos cumplimiento de la ley, el mérito termina siendo del cumplidor, de la persona. Y ese no es el evangelio correcto. Es un evangelio falso. Punto 3. Esto no es idea de Pedro, esto dice la Escritura y lo decía desde el Antiguo Testamento. Punto 3, la determinación de las Escrituras. Las Escrituras lo determinan, versículo 13. Miren cómo la atención de la asamblea se enfocó. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y acá, bueno, habló Pedro, dio su testimonio. Pablo y Bernabé siguieron dando su testimonio. Y ahora Jacobo se para en la asamblea. El medio hermano de Jesús, ya sabemos, el otro estaba muerto. También uno de los pastores principales de la iglesia. Varones hermanos, oídme. Y seguramente hizo una señal con la mano levantada, así se acostumbraba entre los judíos. Y dice el versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y de nuevo haciendo un énfasis especial, porque no dice Pedro, dice Simón, un judío, usa el nombre judío de Pedro. Simón dio testimonio de cómo los gentiles fueron hechos pueblo de Dios. Que acá pueblo no se trata de judío o no judío, los gentiles fueron hechos pueblo por la fe. El pueblo de Dios ya no es solo Israel. Dice en Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Cuáles eran esos dos pueblos? Judíos y gentiles, ¿verdad? Que de ambos pueblos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay más judío y gentil. Ahora hay un cuerpo en Cristo para todos aquellos que creen. No tenés que ser judío para ser aceptado por Dios, ni sos un cristiano de segunda categoría porque no tenés ascendencia judía. Sos tan pueblo de Dios como cualquier judío que puso su fe en Jesús. Si has puesto tu fe en Cristo, por supuesto. Sos pueblo de Dios por la fe. Y cita, miren qué interesante, porque acá Jacobo cita al profeta Amós. Entonces dice, miren que esto no es ni idea de Pedro, esto no son locuras de Pablo, esto no es una ocurrencia mía, esto ya lo había determinado Dios de antemano. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta Amós? ¿Qué dice Amós? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y saben que si vos te vas a Amós 9, 11 y 12, esos son los versículos que Jacobo está citando, no lo cita exactamente igual. Acá Jacobo está citando una traducción que se llama la Septuaginta, seguramente una versión traducida del hebreo, el Antiguo Testamento, traducido del hebreo al griego por unos 70 hombres, por eso se llama Septuaginta. Traducida, como les dije, el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces, eso es lo que cita Jacobo y no está exactamente igual como nosotros lo tenemos en el libro de Amós. Entonces, entonces no se puede considerar que eso es real. Bueno, saben que el Señor Jesucristo citó la Septuaginta en un montón de ocasiones, así que respetamos esa traducción porque Cristo la usó.
Así que si Cristo la usó, definitivamente es buena. Pero, ¿saben a qué está haciendo Amós referencia? Al tiempo del milenio, al reino milenial del Señor Jesucristo, donde dice va a restaurar el trono de David, donde Cristo reinará sobre toda lengua y nación desde el trono de David en Jerusalén, en el versículo 17, pero sin la necesidad de que los gentiles se vuelvan prosélitos judíos. ¿Va a ser un reino mundial? Sí. ¿Desde el trono de David? Sí. ¿Entonces todos se van a volver judíos? No. No, no. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Mirá la armonía que hay en el plan divino. Esto Dios ya lo había planeado de antemano. Esto va a ser así. Un solo pueblo, gentiles y judíos, un solo pueblo. Entonces, si la Biblia, tomamos ahora, ya no es palabra de Pablo, ya no es el argumento de Pedro, ya no es el argumento de Jacobo. Estamos citando al Antiguo Testamento. Dios lo había decidido así de antemano. Si la Biblia enseña que Cristo es suficiente, hermanos, nosotros no tenemos que poner requisitos donde Dios no los puso. Solo Cristo y nada más. Amén. Solo Cristo y nada más. Y por último, el último punto. Bueno, tenemos que tomar una decisión final, ¿no? Entonces vimos la doctrina adulterada, la declaración de Pedro, la determinación de... Son dos con D esta vez, ¿vieron? Y la decisión final en defensa del Evangelio. Bueno, tomemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué va a seguir predicando cada uno lo que le parece al respecto? No, porque hay un solo Evangelio. Versículos 19 al 21 y terminamos con estos últimos tres. Por lo cual, yo juzgo, hablando Santiago, ¿no? Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Y esa palabra inquietar, en la palabra griega también se traduce como hostigarlos. La verdad que les están causando una gran molestia. Les dice, ¿no? Entonces, basándome en esto, basando en lo que Pedro experimentó, basándome en las profecías del Antiguo Testamento, basándome en que claramente Dios ya lo había revelado de antemano y esto es el plan de Dios, basándonos en todo esto, dejen de molestar a los gentiles que se convierten a Dios, dejen de querer mandarles añadir obras a la gracia, porque eso es poner tropiezo, es inquietarlos, es hostigarlos. Es poner tropiezo cuando vos predicás un evangelio donde tenés que poner tu fe en Cristo, pero además tenés que esforzarte para hacer buenas obras y conservar tu salvación. Vos estás poniendo tropiezos a la conversión de los incrédulos. ¿Sabés por qué? Porque ningún incrédulo va a poder guardarse salvo por sus obras. Le estás predicando un evangelio falso, solo Cristo y nada más. No pongas tropiezos al evangelio. Y no acepten a nadie que ponga tropiezos al Evangelio, hermanos. ¿Y obstáculos de crecimiento a los creyentes? No, mirá, vos tenés que guardar esto y esto y esto. 2000 años de... Vuelvo al mismo argumento. Estábamos recién. Era recién, muy, muy reciente, ¿no? Está bien. Había mucho judaísmo en el aire. Pero hoy en día la gente sigue tratando de judaizar la fe o de judaizar la iglesia. La primera excusa que ponen los judaizantes, hermanos, es que Gálatas está mal traducido, ¿no? Porque Pablo precisamente escribió la epístola a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, para aclararles esto, que en Galacia también, en toda la región de Galacia había pasado lo mismo. Los judaizantes habían querido entrar, no, que tienen que circuncidarse, guardar la ley, bla, 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 bla. ¿No? Una línea doctrinal firme. Dice en el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten, esto a los gentiles, ¿no? No los inquieten,
con imposiciones de la ley, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y yo sé que ustedes tienen muchas ganas de que entre en este texto, pero no voy a entrar. Lo voy a dejar para la próxima. No, prometo que esas 3 cosas las vamos a tocar. Porque vos te querés comer tu morcilla. Y acá Pablo dice, decile a los gentiles que se guarden de sangre. Bueno, comete tu morcilla hasta dentro de 2 domingos que vamos a estudiarlo de fondo. A fondo, digo. Pero solamente les quiero contar solamente nos vamos a enfocar en la intención. ¿Ah? ¿Saben por qué dice? No les impongan, en otras palabras, no los inquieten, no los hostiguen con todas estas cargas legalistas, solamente escríbanles y díganles que se guarden de los sacrificados de los ídolos, de ahogado, de sangre, de fornicación. Eso sí, díganles que se guarden. En otras palabras, este es el sentido, este es el sentir detrás del mandamiento. Dejen en paz a los gentiles, pero escríbanles a los gentiles que tampoco sean libertinos. Que tampoco se coman sus asados de sacrificado a Moloc delante de los judíos, si sabes que para el judío eso es una abominación. Se comen su morcillita adelante del judío y saben que el judío odia el comer sangre. Entonces, sí, ustedes tienen su libertad en Cristo para hacerlo, pero no sean libertinos. El judío tiene que respetar a ustedes que no tienen que circuncidar, sino tienen que cargar con toda la ley, pero ustedes sean considerados también con los hermanos judíos. Entonces, ahí pone eso, equilibra la balanza. Judíos, no sean legalistas. Gentiles, no sean libertinos. Así vamos a poder convivir, buscando la edificación los unos de los otros. Y termino con el 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Saben cuál era la preocupación de los judíos? No, pero es que si no hacemos cumplir la ley va a pasar el tiempo y la ley se va a perder, ya nadie la va a considerar, ¿no? Hay que hacerla cumplir para que no se pierda. Y Jacob les dice, miren, saben, por años Moisés ha tenido quien lo predique. En cada ciudad, en cada sinagoga se predica Moisés, se predica la ley. Hoy estamos 2000 años después y vos todavía podés ir a una sinagoga y se va a seguir predicando la ley de Moisés. Y de hecho muchas veces nosotros mismos la vamos a predicar. Sí, los 10 mandamientos. Nosotros mismos también se nos dejó en el Antiguo Testamento y es palabra de Dios y la citamos y la estudiamos y no se va a perder. Quédate tranquilo que no se va a perder. Desde tiempos antiguos Moisés tiene quien predique en cada ciudad. Pero esta unidad que Pablo está buscando, ya dejen de pelearse judíos y gentiles, la unidad cristiana se construye sobre la verdad del Evangelio, no sobre cargas humanas, porque es solo Jesús y nada más, solo Cristo y nada más. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, hay un punto de inflexión donde uno se tiene que parar firme. Y aprovecho para ser sincero en algo. Con un tema que anduvo dando vueltas, hermanos. El que sabe, sabe, y el que no, agarre esta idea. Si una persona viene a querer ser miembro de la iglesia con un bautismo, cuyo bautismo era una obra para salvación, lo siento, pero ese no es un evangelio correcto. Y no es un bautismo bíblico. No podemos aceptar un bautismo que es una obra para salvación. Tenés que volver a bautizar. ¿Sí? El que sabe a qué me refiero, ya sabe. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual no aceptamos un bautismo que es una obra de salvación. Y si la salvación es por gracia, ¿no? Y si la vida cristiana
La vida del cristiano comienza por la gracia, que eso es lo que entendemos, no somos salvos por la gracia. No la sostenemos con esfuerzo tampoco, no sostenemos nuestra salvación con obras, sino la verdad es que si estamos acá y cada vez que damos testimonio, decimos es la gracia del Señor conmigo, la gracia me trajo hasta acá, la gracia del Señor me sostiene, ¿no? Somos salvos por la gracia del Señor y del mismo modo permanecemos en la gracia, tanto judíos como gentiles. Y si la salvación es por gracia, entonces, hermanos, la vida diaria nuestra también tiene que ser por la gracia. No vivimos obedeciendo preceptos para ser aceptados por Cristo. ¿Entienden esto? ¿Sabes por qué? Porque a veces, ¿sabes por qué te digo esto? Porque a veces el diablo te engaña cuando fallás. Cuando quebrantás un mandamiento, cuando pecás y te hace sentir, no, pero entonces vos no sos un verdadero creyente, vos no sos de Cristo, vos no sos, y vos sacá la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y decirle al diablo, no, yo soy acepto por los méritos de Cristo. Yo soy un cristiano porque puse mi fe y mi confianza en la obra que Cristo hizo. Y nada me va a quitar mi salvación. Ni siquiera yo mismo la puedo desechar o la puedo perder con mis pecados. No, pero sí tenemos que procurar vivir en obediencia, no para ser aceptos, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos ganado el favor de Dios. En corazón agradecido, ¿sabes por qué procuro obedecer la palabra de Dios? Porque tengo esta salvación tan preciosa que nadie me la puede quitar. El regalo más grande me lo dio el Señor y por eso yo quiero serle obediente. En gratitud a la gracia. Por eso, hermanos, la invitación que les quiero hacer hoy no es a producir esfuerzo humano, sino a descansar profundamente en la gracia de Cristo. A dejar tus cargas, tus pesos en Dios, y a no llevar cargas que Dios no puso sobre tus hombros. A vivir en libertad, no con culpa. Y a obedecer, sí, pero movido por gratitud, no por obligación. A permitir que la gracia transforme lo que somos. Para que lo que hagamos sea auténtico, sea humilde, sea lleno de amor. Y nosotros somos una iglesia gentil como la de Antioquía, ¿no? Y capaz no batallamos tanto contra judaizantes, por lo menos no vemos en nuestra iglesia judaizantes tratando de introducir las obras de la ley. Pero sí, ponete a pensar, ¿cuántas veces descansás en obras humanas? Sea en tus propias obras o en obras de otras personas. O tenemos la tendencia de pensar que cuando hacemos mucho para Dios, estamos bien espiritualmente, y esto no es necesariamente así. No, porque si yo hago y hago y estoy en esto y estoy en lo otro y estoy en lo otro, entonces yo estoy bien espiritualmente, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué querés descansar en obras? Ojo, la propuesta no es que dejes de servir al Señor. Y menos a los jóvenes que recién vienen de un campamento donde se los llamó a servir con excelencia. Sirvan al Señor con excelencia. Lo que les estoy diciendo es que no reemplacen su comunión con Dios por obras. Primero tu comunión con el Señor y después las obras. Si me ayudan los hermanos con la música, por favor. Acuérdense que la gracia de Dios que te alcanzó es una herramienta de la cual vos podés echar mano cada día, hermano. Cada vez que te sientas insuficiente, cada vez que te sientas incapaz, decir, ¿sabes qué? Sí, soy insuficiente, que de hecho lo soy. ¿No sos capaz? No, no soy. Pero en mi debilidad se glorifica el Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor actúa en mí y a Él se lleva la gloria.
No soy suficiente para vivir una vida perfecta, pero soy acepto en Cristo que la vivió. Soy aceptado por el Padre porque estoy en Cristo por la fe y Él sí vivió una vida perfecta. Y... entonces no me tengo que preocupar por obedecer. No, sí. Sí. ¿Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si vas a decidir algo, hermano, que tus decisiones, tus palabras, todo lo que hagas sea fruto de la gratitud por lo que el Señor hizo. No del miedo a fallarle. No vivas con miedo la vida cristiana. Esa gracia que recibiste, ministrala a los demás. No pongas sobre las personas cargas que Dios no les pone. Permití que la gracia de Dios transforme tu carácter. Que el Espíritu Santo haga en mi corazón y en tu corazón lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Hay una obra que es divina, que es de Dios, que el Espíritu Santo me transforma y hay alguien que comenzó en mí una buena obra y va a ser fiel en terminarla. Sí, en esas áreas donde yo veo dureza en mi corazón, veo orgullo, bueno, Señor, reconozco. Confesión de pecado, ¿no? Señor, hay orgullo en esta área de mi corazón. Señor, hay dureza. Quebrantame con tu gracia. Convertí esa dureza en mansedumbre. Convertí ese orgullo en humildad, Señor. En esas cosas en las que yo soy prejuicioso, Señor, convertílas en compasión, no en legalismo. Y por supuesto, si todavía no has puesto tu fe en Jesús, hace rato cantábamos una canción que era como un testimonio. Decía, mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Y así estábamos muchos de nosotros. Con una vida destruida o camino a la destrucción, y la gracia del Señor nos alcanzó. No me la gané, no la compré, no hice cosas buenas para merecerla, la gracia me la regaló el Señor. Y me salvó, y perdonó mis pecados, y le cambió el rumbo a mi vida. Y quizás en esta mañana te encontrás así. La verdad, pastor, mi vida no tiene rumbo en este momento. Quiero que la gracia de Dios la restaure. Está disponible para vos la gracia. Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, si pones tu fe en Jesús, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconozco que Jesús es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él pagó por mis pecados en la cruz. Pedirle que perdone tus pecados y te salve. ¿Pero tengo que hacer algo? No. ¿Pero tengo que pagar una cuota? No. ¿Tengo que meterme al bautisterio? No. ¿Tengo que hacerme miembro de la iglesia? No. ¿Tengo que guardar la ley? No. ¿Tengo que circuncidarme? Menos mal que no. Solo Cristo y nada más. Poné tu fe en Jesús y vas a ser salvo. Padre que estás en el cielo, gracias porque nos recibís por gracia y no por obras, Señor, porque si fuera por nuestras obras estaríamos perdidos. Señor, ayúdanos a vivir cada día descansando en esa verdad, a vivir en la gracia, por gracia y manifestando gracia. Señor, que nuestra obediencia sea fruto del amor y no del temor. Hacenos una iglesia, Señor, que respira gracia, que predica gracia, que transmite gracia y que camina en la libertad del Evangelio. Porque solo es Cristo y nada más. Gracias, Padre, por Cristo y por la salvación que tenemos en Él. Si hay alguien que necesita
tener un encuentro con Cristo y con la gracia que Él ofrece, mi Dios, que hoy sea el día. Que hoy sea el día oportuno. En su nombre oramos. Amén. Pónganse de pie y cantemos.